Bueno, hola amigos, me encuentro en la provincia más fría que tiene Canadá. Esta es la provincia de Manitoba. En realidad la temperatura de hoy está a menos 16 grados con una sensación térmica por ahí de 22 grados. Bueno amigos, vine a ver qué necesitaba, qué requisitos necesito para comprar un vehículo aquí en la Chrysler, en la Chevrolet. Pero para sacar un vehículo me pidieron mi licencia de conducción y me pidieron un recibo de pago de que aparezca mi nombre, de la dirección donde vivo, bien sea de, bueno, una carta del arrendatario o una carta de pagos del internet, algún recibo que aparezca mi nombre ahí. También tengo que tener una tarjeta de crédito para poder para que me puedan sacar el crédito, para saber si me pueden prestar. Pero bueno amigos, está complicado tener un vehículo aquí en Canadá. La verdad que por las condiciones del clima yo consideraría que no es un lujo, es una necesidad. Es una necesidad tener un vehículo para poder desplazarnos al trabajo. Bueno, eso fue lo que me pidieron acá, pero también me recomiendan de que tenga mucho cuidado cuando compre un vehículo, porque si yo vengo a un concesionario de estos, lo primero, si me enamoro de un carro, me gusta un carro, ellos me dicen no, pero no lo tenemos acá, lo tenemos en otra ciudad, hay que traerlo, y ese envío lo suman a la deuda del vehículo. Entonces no es aconsejable eso. Más encima me pidieron la licencia de conducción, que no la tengo todavía, hay que sacarla, solicitarla. Y también me aconsejan no les des la licencia de conducción a ellos, porque te abren tu data crédito y te bajan el récord de crédito de un banco si lo abres aquí o lo abres en diferentes establecimientos. Eso me aconsejan, pero como tampoco tengo tarjeta de crédito, pues entonces no tengo licencia, no tengo tarjeta de crédito, entonces no pude hacer nada. Simplemente vine a preguntar qué requisitos necesito para comprarme un vehículo. Aquí venden vehículos nuevos, pero también de segunda. Entonces tampoco sé mucho de conducción, pero bueno, ahí vamos aprendiendo. Cuando uno llega aquí a Canadá, pues ahorita me estoy organizando en aprender inglés. Estoy en clases de inglés en la servicio de migración. Es ahí a donde van muchas personas, el servicio es gratuito y allá vamos muchos a estudiar, depende de nuestro nivel. Tengo un nivel básico por que estudié en mi país, Colombia, estudié un poquito de inglés para poder pero está haciendo mucho frío y bueno, tomar algo calientico siempre es bueno. Les cuento sobre el arriendo aquí de este pueblo donde me encuentro. Esto es un pueblo llamado Ciudad. El arriendo, el que estoy pagando ahorita, que es en un sótano, son 2 habitaciones, sala, comedor y cocina, es de $750. Es uno de los más económicos arriendos que podemos encontrar acá, y por ese precio, y tiene hasta parqueadero. Bueno, lo bueno de estar aquí en Canadá es que nosotros podemos oprimir aquí este botón para poder cruzar y pasamos las calles por medio de ese botoncito. Solamente hay que esperar ese muñequito que hay allá, que nos informa que podemos cruzar la calle. Bueno, aquí como estamos en temporada de invierno, pues cambia rápido el semáforo. Bueno, y de los arriendos más baratos que hay, pues ese, $750 por 2 habitaciones, por sala, comedor y cocina, que es el típico apartamento básico. Y también tengo un parqueadero, pero sin carro, pues ¿para qué parqueadero? Bueno,
Me encuentro cerca a una de las ciudades más, digámoslo así, como peligrosas de las que hay aquí en Canadá. Eso dicen estadísticamente. Bueno, siguiendo con los arriendos de aquí de Canadá, el arriendo pues ese es básico y es un arriendo que nos puede ayudar mucho cuando nosotros llegamos y no necesitamos por el momento lujos. Mientras nos visualizamos dónde verdaderamente queremos vivir, en qué ciudad, en qué provincia, en qué tipo de trabajo, para empezar a proyectarnos a futuro. Porque si no conocemos nada de Canadá y nos llevamos y si decidimos no quedarnos acá porque el frío nos sacó corriendo, pues preferiríamos irnos para nuestro país otra vez porque es más calientico, porque el tipo de trabajo que yo tenía allá era como cocinero, auxiliar de mejoramiento continuo, trabajando en oficina. ¿Y para qué vengo a pasar estas necesidades aquí a Canadá? Nah. Y teniendo buen sueldo, mis amigos, mi familia, pues solamente por vivir la experiencia de querer venir aquí a Canadá y conocer la nieve. Pero no, la nieve es muy fría, demasiado fría. Bueno, amigos, eso es algo personal, sentimientos personales, pero positivos. De todas maneras, aquí tengo que adaptarme hacia la cultura, hacia la comida, hacia el clima. A eso vine. Creo que nosotros como latinos o colombianos tenemos esa fuerza de voluntad de adaptarnos. Nosotros como que nos adaptamos a las situaciones que se nos presentan dentro de la vida y le ponemos ese carácter de decir, vamos a meterle mente positiva y nos proyectamos en nuestros objetivos. Bueno, hay apartamentos que son muy remodelados, nuevos, pero tienen una gran diferencia en los materiales de aquí a los de allá. Aquí son en madera, en drywall, y cuando entras tú a un baño hay una tina. Y yo me preguntaba, es que aquí la gente se baña, ¿es acostada o cómo se baña? Porque cuando uno llega acá uno tiene muchas preguntas. ¿Para qué? Demasiadas preguntas y pueden ser tiene mucha vaina que pueden ser como bobas, como tontas. Se llena uno de todas esas preguntas, pero no es que se bañen así, es que les gusta tomar baños de espumas. Wow. Bueno, amigos, el transporte público de esta ciudad para los estudiantes, los de la universidad o lo del colegio, el college, el transporte público es gratuito. Y nosotros yo que compro, allá va el bus, por eso estoy hablando de eso. Allá va el bus público de aquí de la ciudad y compra uno una tarjeta, $40 por mes. Y uno guarda esos recibos para poderlos declarar al final de año y con el arriendo, para que el gobierno sepa cuánto dinero uno gana durante el año, cuánto hizo con los recibos de pago, y le devuelven, el gobierno le devuelve cierto dinero a uno. Entonces es bueno por ese lado. Bueno, hablemos un poco sobre la parte laboral. Ahorita estoy haciendo unos documentos para trabajar con las fuerzas militares de Canadá, ya que abrieron las convocatorias para trabajar con las fuerzas militares canadienses. Como estudié cocina, entonces soy cocinero, trabajaba en Colombia como cocinero en el aeropuerto. Y bueno, estoy haciendo las aplicaciones, estoy haciendo papeles para poder hacer la aplicación para las fuerzas militares. Bueno, esto es una de las partes laborales, pero aquí en realidad en estos pueblos no es que abunde mucho el trabajo. Aquí hay trabajos para principiantes que no se necesita hablar inglés, como por ejemplo si encontramos esa asociación de
latinos aquí en este país. Solamente es ir a hablar con un amigo, decirle venga, necesito trabajo, me pueda recomendar con alguien, y por recomendación y referencia es que conseguimos trabajo. Por ejemplo, en las noches estoy haciendo aseo en nuestros almacenes grandes con una maquinita, no es difícil. Me pagan $17 la hora, trabajo 2 horas y de resto pues estudio. Estoy estudiando inglés y haciendo estas diligencias que todo el que llega acá y se proyecta en quedarse, en vivir una mejor vida, pues empezamos a buscar cómo hago para obtener mi licencia de conducción, dónde estudio inglés, dónde encuentro trabajo, cuál es el apartamento para vivir, cómo hago para moverme a tal sitio, o si puedo ir caminando y me ahorro $2.10, que vale el transporte acá. Entonces todas esas cositas, pero mientras obtenemos nuestro vehículo, nos toca caminar, nos toca mirar, o si nos hacen el favor, alguien nos lleva, alguien de aquí que ya lleve años acá y nos pueda auxiliar, pues hacemos uso de ellos. Bueno, ese es en el transporte. Bueno, en lo de el estudio es gratuito. Para nosotros los residentes el estudio es gratuito. El estudio no nos cuesta nada, solamente tenemos que inscribirnos. Estoy en nivel 3 de inglés, es un intermedio básico, y ese me da para hacerme dar a entender. No es que tenga un inglés bueno, excelente. Siempre me hablan y muchas veces no entiendo, si estoy es como adivinando qué fue lo que me dijeron, o me pongo en el contexto de querer adivinar todo lo que me dijo, y bueno, cometo muchos errores todavía, pero no importa. Ahí voy aprendiendo con el inglés, a hacerme dar a entender. Por eso empecé a hacer un tipo de videos en la cocina, para poder aprender cómo se decían las verduras y las frutas. Bueno, eso es en cuestiones de estudio. En cuestiones de salud, ya tengo una tarjeta que es de salud. Aquí le llaman Manitoba Healthcare, carta de salud de la provincia de Manitoba. Esa es, como la salud aquí es gratuita, también entre comillas es gratuita, eso dicen, pues entonces esa es la que tengo ahorita para si en cuestiones que me enferme de la gripa, que me enferme de gripa, que me enferme de lo que sea. Bueno, amigos, entonces este es un pueblo de 60.000 habitantes. Según las estadísticas, 60.000 habitantes de la ciudad de aquí, una provincia que supuestamente estadísticamente es una de las más frías. Hablemos del clima. La temperatura puede bajar hasta menos 45 grados, y cuando la sensación térmica nos llega a menos 52 grados, cierran las vías. Las vías principales, las que van a otras ciudades, se cierran porque es muy peligroso, demasiado peligroso. Cuando se frisa el pavimento, entonces no hay carro, no hay vehículo que frene, que pare, que así tenga las ruedas de invierno. Los vehículos se van a deslizar, se deslizan o se deslizan. Entonces, bueno, aquí lo que me gusta de Canadá es que para todo aquí hay botoncitos para poder pasar la calle. Por ejemplo, acá nosotros oprimimos aquí este botoncito y ya nos ayudan para pasar la calle. Eso es lo bueno que tiene aquí, lo que tiene Canadá o este país. Yo creo que deben haber otros que también. Yo creo que en Colombia en algunos sectores alcancé a ver que han puesto botoncitos para poder cruzar la calle. Pero bueno, y eso nos ayuda muchísimo para poder si estamos aquí en el frío, no quedarnos tanto tiempo aquí aguantando, porque
aunque esté haciendo frío. Allá cambió el semáforo, entonces vamos a cruzar. Aquí dicen que cuando vaya a hacer el curso de conducción, el peatón siempre tiene la vía. Entonces, pero de todas maneras, las personas aquí son muy respetuosas a la conducción. Ve, aquí está el muñequito que nos informa que podemos cruzar igual que en Colombia, ¿sí? La única diferencia es que existen esos botoncitos que aceleran el paso peatonal. Y ya, aquí es un estacionamiento para coger el bus. Mira, así son los estacionamientos acá. Entonces, nada del otro mundo. Entonces cuando uno esté nevando y esté haciendo harto frío, nos toca quedarnos ahí. Por eso es que el carro no es un lujo. El carro es una necesidad, pero dependiendo tus ingresos económicos y dependiendo lo que te guste, pues tú compras tu vehículo. Por ejemplo, a mí me gusta un vehículo que no consuma tanta gasolina. Y no, sencillo, o sea, como no conozco mucho de vehículos, pues entonces que tenga 4 ruedas, se le mete gasolina y que me lleve a mi trabajo, al estudio, a la casa y ya. Yo no necesito más. La cosa es ir a la iglesia, porque lo espiritual también se necesita. Siempre hay que tener o ser creyente, eso depende de cada uno de nosotros. Bueno, amigos, ¿qué más les cuento? Después de aquí vamos a aplicar a la ciudadanía. Toca hacer un examen, toca tener un nivel de inglés de un nivel 5 para aplicar a la ciudadanía y aprovechar esa ciudadanía, porque la ciudadanía es algo que nos abre las puertas de otros países para irlos a visitar. Si eres una persona aventurera, a mí me gusta, pues me gustaría ir a muchos países, conocer Estados Unidos, México, Guatemala, Europa. Bueno, no recuerdo más, pero para eso sirve la ciudadanía y para tener otro estatus social dentro de la sociedad, sí, y bueno, tener esos beneficios es bueno. Bueno, amigos, ¿qué más les puedo contar? Los supermercados, la comida aquí es costosísima. Nunca hables mal de esta compañía porque pertenece a la cultura canadiense. Es uno de los mejores establecimientos en todo Canadá que te ofrecen desayunos, comidas rápidas y bueno, esto es muy bueno, lo cuidan mucho y lo encontramos en cualquier pueblo, en cualquier ciudad. Bueno, yo los dejo, amigos, con esta historia de la llegada. Vamos a aplicar para comprarnos nuestro vehículo. Vamos a seguir estudiando inglés y bueno, los dejo con un abrazo. Espero les guste esta pequeña historia de Jimmy Cuisine, las historias de Jimmy Cuisine aquí en Canadá, desde la provincia estadísticamente más fría que tiene Canadá. Y lo es, sí, está haciendo mucho frío. Bueno, chao.